Investigación el fiscal adjunto Augusto Salas. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Buen día a vos y a la audiencia. Gracias por atendernos, doctor, y dispensarnos un minuto de tu tiempo. ¿Te presentaste para el No, cargo de fiscal general del Estado? sí, señor, me presenté, ya estoy entre los inscritos y Entre los 53. entre los 53, sí, señor, y yo creo que esta vez menos o la mitad de lo que se presentó en la convocatoria anterior. Sí, la mitad. Es la La mitad, porque la vez anterior creo que fueron 105, 106, si mal 104, no recuerdo. si Ah, mal no anoté, 104. ujú, Y casi el doble. Doctor, ¿y sí, qué señor. tenemos para la Fiscalía General del Estado? O sea, algunos dicen que es el puesto con más poder en la República del Paraguay. Y quizás en algún punto tenga razón, pero el poder, como siempre digo, debe ser administrado conforme a derecho y conforme a los requerimientos de la ciudadanía. Y como ya dije en otros medios, yo lo único que ofrezco es experiencia, conocimiento y honestidad en todo mi labor, mi trabajo de años en el Ministerio Público, como también en la actividad privada que también cumplí como abogado particular muchos años. Así que tengo conocimiento, como dicen los abogados, decimos los abogados de ambos lados del mostrador, como dicen. Entonces, eso es lo que ofrezco. Quizás otros tengan más títulos, más honores quizás, pero yo tengo, lo que ofrezco es, como te digo, la experiencia y conocimiento de lo que es el Ministerio Público, de lo que necesita hoy día el Ministerio Público como una de las instituciones más importantes de la República. ¿Hace cuánto estás en el Ministerio Público, doctor? Y estoy hace un poco más de 18 años. A la pucha, bastante. ¿Y tu Sí, señor. trayectoria, siempre fuiste fiscal adjunto o fuiste antes fiscal? No, yo estuve como fiscal casi 12 años recorriendo gran parte del país y como fiscal adjunto hace 7 años y también tuve recorrido importante. Estuve por Caguazú, por el norte del país, estuve por Amambay, Concepción, Alto Paraguay, que fue mi área también, y ahora estoy en la capital hace un poco más de 2 años. Conocer un poco entonces un poco mucho en realidad la temperatura del Paraguay, ¿verdad? Porque el Paraguay definitivamente y no debería de nunca más terminar en calle última. O sea, Ah, pasando calle última tenemos un montón de problemas y de ciudadanos paraguayos que merecen ser tratados de igual manera que los asuncenos, ¿verdad? totalmente, y te digo, de los 18 años, un poco más de función, tengo más de 16 años fuera de la capital, ¿verdad? Si bien yo soy del departamento central, mi casa, mi familia es del departamento central de Luque somos, pero conozco todo el país y tengo la gracia, la dicha siempre y agradezco a Dios que me dio la oportunidad de conocer a casi todos los fiscales del país. Te digo casi todos porque seguramente dos, tres, lo que no le conozco porque mi actividad gremial en la Asociación de Agentes Fiscales y de la Asociación de Magistrados me dio esa dicha de tener contacto con muchísimos fiscales, magistrados de todo el país. Sí, soy presidente actualmente de la ASO de fiscales. Sí, señor. Y por 2 periodos también fui vicepresidente de la Asociación de Magistrados. En otros 2 periodos anteriores estuve como miembro de la comisión directiva, de manera que tengo actividad gremial desde hace bastante tiempo. Sí, doctor, ¿y tu eje principal dentro del Ministerio Público cuál sería? Porque tenemos, o sea, lo que se vende, lo que más llega dentro de la información que se genera del Ministerio Público, tenés una unidad anticorrupción que trabaja bastante fuerte, bastante bien. Tenés una unidad antinarcótico que trabaja fuerte y probablemente tengan los mayores logros dentro de la República del Paraguay.
y después otro como derechos humanos que brillan un poco por su ausencia. ¿Cuál sería tu eje dentro del Ministerio Público, doctor? Y principalmente gestión y una reforma dentro de las actividades del Ministerio Público, hacer que sea más dinámico el trabajo del Ministerio Público, estar más cerca de la gente. No sé si vos recordarás que hace unos 10 años, un poco más, hacíamos fiscalía en la escuela, en los Me colegios, acuerdo. estar en los barrios, estar con las comisiones vecinales, tener ese contacto con la gente. Tenemos que estar abiertos, escuchar a la gente, porque, como siempre digo, un ganadero, y me van a disculpar los ganaderos, de repente se le roba 10 cabezas de ganado y le perjudica y mucho y es grave. Pero a una señora que tuve experiencia en atender a unos casos, se le robó su única vaca, que era su sustento, y es el hecho más grave que le haya ocurrido a ella en su vida, y se pasaba en la fiscalía todo el día, y nosotros nos pusimos las pilas, como dice, y buscamos y encontramos aquella bendita vaca, y fue el logro más grande que tuve, porque la satisfacción que tuvo la señora y toda su familia, que eran muy humildes, recuerdo, fue muy gratificante. Y son las pequeñas cosas que hay que estar con la gente. Podemos lograr grandes éxitos en cuestiones, hechos graves y grandes también, pero la gente humilde, la gente más vulnerable, que necesita que el Ministerio Público esté con esa persona, para mí es lo más importante. Hay que cuidar desde el último eslabón de la gente que requiere y que llega a pedir el servicio del Ministerio Público, hasta lo más encumbrado, porque no hay que dejar de lado ningún hecho que pueda ser aquella gente humilde que busca justicia y que busca el amparo de su fiscalía, porque no tiene capacidad de pagar un abogado costoso. Entonces, ahí lo que tenemos que estar y cumplir ese rol tan importante de representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales. Así mismo, Guillermo. ¿Qué tal, doctor? Guillermo Ferreiro te saluda. ¿Cómo estás, Guillermo? Un gusto Bien, saludarte. bien. Gracias por atendernos. Doctor, No. yo me considero un modesto abogado pasillero, pero que tuve algunos casos así relevantes. Pero creo que soy parte de tal vez una minoría dentro de la comunidad jurídica que siente mucho rechazo por la fiscalía, que nos ha tocado litigar y consideramos, tal vez equivocadamente, que la fiscalía es una herramienta que totalmente hoy utilizada en contra de sus fines constitucionales. Leemos los requerimientos fiscales y algunos nos asustan de los arbitrarios que son. Hemos visto a la fiscalía como empresa de cobranza de González Daer, así lo percibimos, a lo mejor nos equivocamos, me puede corregir. Hemos visto 13.846 imputaciones por violación de cuarentena, un delito que no existe. Hemos advertido eso y me tocó ganar el único caso que llegó a juicio, confirmado ya hoy hasta por Cámara de Apelaciones, diciendo no existía el delito de violación de cuarentena. Sin embargo, casi 14.000 imputaciones. Vos sos presidente de una asociación que yo cada vez que leo sus comunicados siento mucha indignación, doctor. Te lo digo con el respeto personal que te tengo. Veo que están siempre del lado del poder político. La fiscalía hoy está vista por un sector de la sociedad como una herramienta política, como una herramienta de apriete de un sector político. El cartismo, para hablarlo rápido y claro, ¿verdad? Yo soy tu cliente más difícil de vender, en el buen sentido de la palabra. Soy la persona más que a mí me da miedo tu candidatura. Te lo digo con el aprecio personal que te tengo, ¿verdad? Pero en lo institucional me da miedo tu candidatura. ¿Cómo me convences de que mi miedo es infundado y que estoy equivocado? Y bueno, y eso es justamente lo que está hablando. Yo te cuento, yo como presidente de la Asociación de Fiscales, es un grupo, es una comisión colegiada. Muchas veces yo quizá no comparta la posición de algunas votaciones que se hacen para tomar una resolución, pero hay otras que sí, definitivamente comparto, porque yo conozco a los colegas y yo voto en favor de mis colegas cuando son avasallados en su derecho, en su trabajo, en su investidura, porque
muchas veces, y yo también estuve en el pasillo, Guillermo, así como vos. Sufrí también quizás las injusticias de nuestro sistema, porque hay que hablar claro, y hay que ser honesto en el sentido de reconocer también los errores. Si hay errores, hay que corregir, hay que buscar soluciones. Lo que hay que evitar es los errores, entre comillas, consuetudinarios. Que no se vuelva costumbre de los muchachos los errores y que sea ese sea el camino y esa sea la costumbre dentro del Ministerio Público. Y te reconozco que hay colegas que tenemos con quienes tenemos que conversar, tenemos que trabajar con esa gente y buscar la capacitación constante. Yo te digo con toda franqueza que nuestro centro de entrenamiento muy poco funcionó en este periodo porque no tenía recursos. Nosotros recuerdo que antes teníamos el centro de entrenamiento en que los asistentes, los secretarios, los funcionarios inferiores eran capacitados para coadyuvar la labor fiscal. Ahora no tenemos más eso, no tenemos esa capacidad de reacción. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Gestión y no tener miedo a llegar al Parlamento, al Ministerio de Hacienda y buscar mejores recursos. Tenemos 2 entidades binacionales que tienen dinero y están obligados, hasta si se quiere, de dar apoyo monetario a las instituciones del Estado para cumplir su rol. Porque tenemos una unidad de delito económico que tenemos buenísimos colegas, buenísimos funcionarios, pero no tenemos peritos. Estamos con, si el último número que me dio, si no me falla la memoria, ni siquiera 10 contadores peritos no tenemos. Doctor, ¿me permitís una? Auditor no tenemos. ¿Me permitís? Sí, Guillermo. Yo entiendo, los recursos nunca son suficientes. A nosotros los abogados particulares, y vos sabés porque estuviste de este lado, a veces viene un millonario y te contrata y te dice, che, no tengo tantos recursos para tanto perito, ni verdad. Los recursos siempre son limitados, pero, por ejemplo, 13.846 imputaciones, que había que leer el código, nomás la ley penal, y estaban todos los juristas gratis le estaban regalando dictámenes diciendo, esto no es hecho punible, creen primero el hecho punible. Ahí no era un problema de recursos, ahí fue un problema de voluntad política de la Fiscalía de violar la ley, por ejemplo, ¿verdad? Esas son las cosas que a mí, porque yo entiendo que vos me digas, somos un país del tercer mundo, y que un ministro de salud me diga, se me van a seguir muriendo personas porque no tengo los quirófanos necesarios. A mí me preocupan los quirófanos que están y el cirujano se va de farra. No sé si es claro mi ejemplo. Por ejemplo, te pregunto concretamente, a esas 13.846 personas, ¿hay que devolverle la plata que pagaron en la suspensión condicional del procedimiento o vos sostenés que esas personas cometieron delito? Yo me ubico y comparto contigo en algunos puntos. El momento histórico, político, económico y por sobre todo las cosas de salud pública que estábamos, era que se tenía que tomar algunas decisiones. Quizás, sí, hubo errores y comprendo y acompaño tu palabra, Guillermo, pero habría que tomar una decisión. Y la Fiscalía General tomó una decisión, instruía a los agentes fiscales contra derecho. Y en parte comparto contigo, pero se tenía que tomar una decisión política y se hizo. Siento que se haya cometido errores, inclusive errores en el sentido del mismo Poder Ejecutivo o del Parlamento mismo, no vino una ley que sea suficientemente clara para asumir ese rol que tiene el Ministerio Público, porque bien se podría asumir que se haga una ley que castigue como un hecho punible tal o cual conducta. Y no fue tan suficiente porque quedó como una ley penal en blanco, se tenía que completar con una resolución de decreto que tampoco fueron lo suficientemente claros. Entonces se le quedó toda la carga al Ministerio Público, que tuvo que, reiterando, cargar con esa situación, Guillermo. Y yo entiendo tu posición y no quiero aventurar ninguna respuesta antes de hacer un análisis profundo de cuánta gente de los 13.000 y algo, cuánta gente pagó como suspensión, como reparación del daño o alguna salida se le dio criterio, lo que sea, que haya recibido que haya pagado algo. Se tendría que ver y compensar de alguna forma, eventualmente, porque tampoco el Ministerio Público quedó con esa plata, ¿verdad? Entonces, claro. buscar soluciones
ya para, porque yo o nuestra generación nunca sufrió una pandemia de la naturaleza que sufrimos ahora. Entonces, nadie puede decir, no, tenemos experiencia en esto, pero que esto que nos pasó y la forma en que se condujo la pandemia desde el punto de vista jurídico, judicial, nos tiene que servir de ejemplo y construir sobre los errores para el futuro, ¿verdad? Que no ocurra más este tipo de ¿Qué de sentiste, hechos. doctor, cuando aquel escándalo de los audios del jurado de enjuiciamiento donde había muchos fiscales involucrados? Indignado por sobre todas las cosas, indignado por sobre todas las cosas porque que el sistema esté tan manejado, tan mal manejado y tan corruptamente manejado de esa forma, indigna. ¿Y te parece que sobró Porque, bien después en investigar las causas que ahí eran mencionadas? Administrativamente me refiero, hacer los sumarios, las auditorías. y yo te digo, yo no hice un seguimiento de aquellos sumarios, pero hay que entender, como algunos me critican y hasta asumo la crítica que me hacen los muchachos cuando yo dije hay que ubicarse en el momento en que Óscar González era presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, le tenía y disculpame el término, de la pelota a todo el mundo, todos los funcionarios y operadores de justicia, y por otro lado su hermano era el que recurría a pedir ayuda, entre comillas, y que te llame el tipo y te diga, mira, ayúdale a mi hermano. Y mucha experiencia tuvimos que se desempolvaban causa de hace años para aprestarle. Entonces hay que ubicarse un poquitito en ese momento. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que hicieron, entre comillas, algún negocio con ellos, ¿verdad? Eso absolutamente no, ¿verdad? Porque de eso estamos hablando, de que se tiene que fomentar la honestidad por sobre todas las cosas en el ejercicio de la función, y no puede uno actuar de esa forma. Pero aquel que fue apresado y fue incluso en contra de su voluntad, obrar de una u otra forma, de algún modo yo le entiendo, porque mucha gente, si no el 99%, vive de su salario, y con esa amenaza de perder su sueldo, su cargo, es grave, Guillermo. Hay que ponerse un poco de empatía. Yo dije eso, sostengo, y muchos me critican y asumo. Y la empatía con el ciudadano que era que extorsionado, le quitaban su casa. eso es lo grave, eso es lo grave. Entonces, ¿cómo hacer quién está en peores condiciones? Entonces, son situaciones, Guillermo, que tenemos que analizar y profundamente, ¿verdad? Y que nunca más se repita esto. Yo conozco medianamente el jurado, y sabes que mi hermano estuvo ahí, fue presidente del jurado también, y gracias a Dios episodios de la naturaleza que ocurrió nunca ocurrió con él, ¿verdad? Entonces yo siento muchísimo eso con esos colegas, y si cometieron errores, bueno, cada uno es responsable de sus actos. Doctor. Y son situaciones históricas que jamás se debe repetir. Doctor, justo ahora me están llegando los mensajes del sistema comunicacional que tiene el Consejo de la Magistratura, y mucha gente dijo, Gustavo se llama el director de comunicaciones del Consejo, y dicen, qué cangüero es Gustavo, qué tipo difícil. Pero vos sabés que hace tan bien su trabajo que en realidad ayer hasta la medianoche seguíamos recibiendo el reporte minuto a minuto de lo que pasaba en el Consejo de la Magistratura, lo cual definitivamente, y cosa que yo le tengo aprecio a la doctora Sandra Quiñones, y lo remarco, somos conocidos de hace años porque tuvimos en garantías procesales, fuimos compañeros de trabajo en aquella época, primera época del Ministerio Público, pero qué desastre es el sistema comunicacional del Ministerio Público. Y ahora con la ley de transparencia que le obliga a todos los funcionarios a definitivamente transparentar básicamente su vida y más las funciones que desempeña. ¿Qué tenés en ese lugar en mente, doctor? ¿Que continuaría así como está o tenés alguna idea ya para mejorar ese servicio? Porque definitivamente nosotros ni siquiera al número de teléfono de los fiscales podemos acceder desde ese lugar.
La publicidad de los actos administrativos y de los funcionarios públicos debe ser, como su nombre dice, público. Hay que hacer saber, hay que hacer que haya acceso a la información diferente a aquellas de las causas que están en proceso. El Código Procesal Penal establece muy claro que no hay muchas cosas que no se puede hacer Sí, saber. Que claro, son no, respetando parte. siempre el imperio de la ley. El 322 establece muy claro eso, pero independientemente de eso tenemos que dar acceso a la gente que se informe y de frente, si hay errores, asumirlo. Y claro, o sea, Y bueno, si hay... ¿cuál lo que es el problema, doctor, de decir me equivoqué? Porque somos niños humanos, o sea, Claro. o sea, nadie es perfecto, ¿verdad? Conozco uno que fue perfecto y que vivió hace 2000 años atrás y dentro de poco de su cumpleaños, ¿verdad? Que es Jesús, ¿verdad? Pero después de ello yo creo que básicamente no existe, ¿verdad? O sea, y forma parte también del ser humano de ir asumiendo, acá me equivoqué, acá hay un error y acá, no sé, vamos a poner orden. Por ejemplo, el sistema de, a ver, un poco de investigación de algún mal manejo o mal desempeño de fiscales. Nosotros no tenemos acceso, por ejemplo, a auditoría del Ministerio Público. Y esas cosas hacen que, no sé, que el Ministerio Público esté en otra sintonía con lo que es la sintonía de la transparencia que ahora impera en muchísimos órganos del Estado, doctor. Sí. No, yo entiendo y hay que hacer saber los actos, la transparencia por sobre todas las cosas. Y tiene que definitivamente ayornarnos también a la tecnología, los cambios tecnológicos, mejorar el servicio a través de la tecnología. Las denuncias deben ser más fáciles, el ingreso de las causas debe ser mejor elaborada. El que recibe la denuncia debe tener una mínima preparación para que pueda discernir si yo te puedo dar solución o puede ingresar dentro del Ministerio Público, porque nosotros de repente recibimos denuncias de que son propiamente civiles, hechos que no son hechos punibles de entrada, uno sabe, y aquel pobre ciudadano se va con el desconocimiento y queda pendiente de que el Ministerio Público le dé una solución a su causa y nunca le puede dar solución porque es un hecho civil y pasa 6, 8 meses y después al final se desestima y esa persona queda como que la justicia no le funcionó, o hechos punibles de orden netamente privado, que debe accionar por una querella privada y de repente pasan los 6 meses y el abogado privado ya no puede hacer más nada. Doctor, porque, señor. O te imputan y te dicen pagar la cuenta. No, es otra cosa. Vayamos a aquellos que son menos graves de lo que vos mencionás. Un hecho punible, que me decía, un daño, que la querella privada debe prosperar o debe accionarse a través de una querella privada. Y el Ministerio Público tiene entre sus carpetas y 6 meses, 8 meses, un año y prescribe la acción y queda sin poder hacer ningún reclamo del ciudadano porque por la ignorancia y por la esperanza que le da el Ministerio Público, cosa que no debió ocurrir nunca. Entonces, son cuestiones, parece simples, pero que debemos trabajar a fin de lograr resultados que de esa mínima satisfacción y esperanza, por sobre todas las cosas, al ciudadano que va a mejorar el sistema de justicia. Y en eso yo estoy comprometido, me presenté no para hacer solamente números, sino que para ofrecer una alternativa también a los miembros del Consejo, a los senadores, al presidente de la República, que mi trayectoria, mi trabajo y mi persona está al servicio de la ciudadanía, como estoy hace muchos años en el Ministerio Público, y es una carrera que estoy siguiendo y espero coronar de la mejor forma posible. Doctor, vamos a seguir molestándote. A las órdenes, Marco, Guillermo, cuando quieran. Gracias por este diálogo tan franco y abierto. Realmente se valora. Gracias, doctor. Gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. Augusto Salas, fiscal adjunto. Se valora. Candidato a fiscal general. Se valora su sinceridad porque le diste con todo. Ahora te digo.